Muy bien, qué placer tenerte en este domingo para conectar. Gracias, gracias por la invitación. De nada. Aprovechemos Estábamos que muy está todo ansiosos, quiero calmadito. decir. ¿Cómo? Estábamos muy ansiosas, quiero decirte, Ah, sí, ¿por qué? por charlar. Sí, yo quería charlar, conocerte, me han hablado maravillas de vos. Ah, mira, A no mí creas, Carlos no me creas todo aguanta lo que más, dicen. ¿eh? A mí Carlos no me aguanta más, así que no creas, Angie, no creas, ¿eh? Acá nuestra relación es un poco extraña con Carlos. Carlos no No, me aguanta más. No. nada. No, pero no. Bueno, un poco para que comencemos, siempre decimos lo mismo, por lo menos yo siempre digo lo mismo. Me cuesta mucho presentar a quienes traemos acá a los vivos, ni hablar acá a Don Lito, porque Ujú. es como, viste, Angie, cuando vos vas a la secundaria y tenés como ese amor así absoluto por el profesor y es el mejor del mundo, y después cuando vas a tu Sí, primer sí, psicólogo y es el mejor del mundo. Bueno, lo mismo pasa con Carlos. Para mí es el mejor muy del bien. mundo. Entonces es muy difícil ser objetiva y definirlo y contarlo. Así que, Carlos, te cedo a vos, que lo decís maravillosamente, porque además, si algo que tiene Carlos es que es un tipo de contra mega humilde, maravillosamente, y transmite la información. Carlos fue mi profe, es mi profe, pues yo sigo yendo y aprendiendo de sus constelaciones, así que creo que no hay nadie mejor que él mismo para describirse Para en tanto, presentarte. tal cual, en tanto lo humano como lo humilde, ambas cosas los caracterizan en absoluto. Y esto no es algo que tenga que ver con ese amor más transferencial. En real, Carlos es un ser humano increíble. Gracias, Debbie, gracias. Bueno, debemos ser todos así, ¿viste? Porque nos vamos juntando. Tal cual. Así que por tu lado también debe pasar exactamente lo mismo. Bueno, a ver, presentación. Este, bueno, básicamente hago terapia transpersonal hace muchos años. Eh, Fui, con el paso de los años, te diría desde, no sé, los 18 años a esta parte, que ya tengo 52, fui formándome en distintas disciplinas, siempre por el lado de lo alternativo y demás. Y siempre ahí en una búsqueda muy, muy puntual de resumir, ¿no? Resumir lo que hay como para poder ayudar de una forma más concreta y más simple, más humana, como decías vos recién. Y en los últimos 14, 15 años, este, me dediqué específicamente al tema constelaciones, que encontré ahí una herramienta muy, muy interesante para trabajar. Digamos que encontré ahí un poquito lo que buscaba, ¿no? Esto de ir directamente a un punto muy específico y no andar dando vueltas ni nada por el estilo, lograr efectos automáticos. Esto fue. Y de ese tiempo a esta parte, que yo hice la formación y demás, fue evolucionando mucho la técnica, así que es todo el tiempo estar investigando y aprendiendo, investigando y aprendiendo. Y en los últimos, ya no recuerdo, 4 o 5 años, se dio la oportunidad también de empezar a enseñarlo, que yo no quería. Me iban pidiendo, me pedían y yo no quería. Y bueno, un día dije, bueno, me mando y a ver qué pasa. Y desde ahí, creo que, no recuerdo bien ahora, creo que son 5 años. De ahí empecé con las formaciones también y bueno, el otro año estuviste vos y se ve algo muy interesante porque viste que hay gente que lo hace como una forma de crecimiento, otros que lo hacen para ser consteladores juntamente. En cada año, así como vos, tengo psicólogos, distintos profesionales que quieren incluir la técnica también para empezar a aplicarlo y se ven muy buenos resultados y la verdad que eso me encanta. Pero bueno, un buscador en definitiva. Lo que me mantuvo más Hermoso, tiempo en un solo lugar fue esto, las constelaciones. muy bien. Vos sabés Un que buscador, el común sí. denominador de todos nuestros invitados es el mismo, el, los buscadores de bienestar y de compartir lo que vamos aprendiendo con los demás. Eh, Claro. Así que eso es un poco el objetivo que tenemos con Débora, con los vivos, precisamente reunirnos acá para compartir
herramientas que puedan ayudar a las personas que nos escuchan, que nos ven, y que los que no saben, en este caso de constelaciones familiares, empiecen a saber un poco de qué se trata, qué se puede hacer, qué cosas podemos descubrir a partir de las sesiones, ¿no? Y que no le tengan miedo. Yo particularmente no he constelado nunca, es algo que me encantaría hacer y que le tengo mis temores Pues, todavía por mis propias, ajá, sé a dónde me voy a meter. O a veces, entonces bueno, viste, es como yo digo, hay que tener un colchoncito ahí armadito para, para cuando uno entra en esta búsqueda y en este camino de autodescubrimiento, para poder apapacharse también, ¿no? sí, Es, sí, perdón, David. un poco decía esto de, primero Angie, decirte que es un sopapo bien dado, Sí, sí, así sí, al estilo Tano nuestro, es un sopapo en el momento que lo tenés que recibir, ni más ni menos. Maravilloso, porque ese despertar es único. Este, y por otro lado, esto un poco, acá hay un montón de compañeros que están conectados, y que nosotros ya sabemos de qué se trata la dinámica y demás, pero estaría bueno, Carlos, si vos podés un poco precisar. Hay gente que no tiene ni idea de qué se trata, a veces me preguntan, ¿pero qué están haciendo teatro? ¿No? Aparece esa cosa muy extraña, pero vos te metés en el campo ahí en el medio y estás actuando, te imaginas la vida del otro y, ¿no? Como, bueno, qué interesante todo lo que se genera ahí adentro. Em, que me gustaría que vos puedas explicarlo, Carlos, qué es, de qué se trata, ¿no? Y qué temas más comunes se traen para trabajar, ¿no? Estaría bárbaro que puedas ahí como un poco profundizar en esa parte. Sí, durante mucho tiempo, incluso ahora lo sigo escuchando todavía, que a veces se lo compara con psicodrama y este tipo de cosas, Ujú, y no tiene absolutamente nada que ver. No es una representación no es la representación o teatralización de una ujú. historia, sino más bien todo lo contrario, ¿no? Es como uno se puede conectar con ese campo de memoria. Pero para dar un pantallazo y que más o menos vaya quedando claro, siempre hacemos, viste, que en chiste hacemos referencia a la serie, esta Mi Otra Yo, Ujú, que de alguna manera yo creo que estuvo buenísimo el hecho de que la gente pueda ver y desmitificar, viste, lo que pasaba ahí. tal Y cual. literalmente es un poco así como se ve ahí en la serie, pero la experiencia es algo completamente distinto. Para ponernos en contexto un poquito, tenemos que pensar que de la misma forma en que nosotros nos vamos vinculando con todo tipo de personas, con todo tipo de espacios, eh, y esto genera un movimiento en nosotros, o digamos que resonamos de formas distintas con unos o con otros. Cuando nos metemos en la constelación y nos metemos en ese campo de resonancia o en ese campo de memoria de nuestra familia, sucede lo mismo. Desde la parte técnica, eh, decimos que al momento de entrar a la vida, eh, nuestras necesidades básicas son muy pocas. Una de ellas es la de pertenecer, ¿no? Y uno ujú. inconscientemente y por supervivencia tiene la tendencia a hacer lo que haya que hacer para sobrevivir. Y muchas veces terminamos ocupando lugares que tal vez no son nuestros por cuestiones de compensación. Y a partir de ahí comienza toda una carrera que vemos siempre en los talleres, ¿no? Como una parte de nosotros tal vez cree que esa es su vida, pero no lo es. Pero a la vez esto nos hace pertenecer a ese grupo, entonces seguimos sobreadaptándonos y más tarde o más temprano hay un impulso interno que le llamamos de la conciencia personal, que nos empuja a ir hacia nuestro propio camino y esto nos pone en conflicto con nuestro sistema, ¿no? Con nuestro grupo. Y ahí es donde vienen los momentos interesantes de crecimiento, porque ahí tenemos que ver, por un lado, si hacemos caso o no, y por el otro lado, empezar a soltar estos lugares de compensación. Y la forma en que lo vemos normalmente tiene que ver con los síntomas que aparecen. Yo
yo suelo decirle síntoma a todo, puede ser un síntoma físico, pero un síntoma también es cuando tengo un impedimento específico, problemas de los más comunes, ¿no? Pareja, dinero, relación con los padres. Estos síntomas empiezan a aparecer y vienen a traer algo muy específico, que es ese desequilibrio que está de fondo, ¿no? Si por la razón que fuera, por poner un ejemplo, yo me he transformado en el sostén de alguno de mis padres, en algún momento esto va a hacer ruido y, y me va a estar hablando de que hay algo que resolver ahí, ¿no? Entonces, a partir de ahí comienza este camino que las constelaciones, creo yo, lo allanaron bastante y tienen esta capacidad de mostrarlo muy claramente ahí. Vieron que, bueno, lo habrán escuchado seguro y si no, no, se los digo ahora, pero muchas veces he escuchado esta expresión de que una constelación son como 10 años de terapia Sí, y literalmente creo que sí. Y cuando esto se hace con respeto y correctamente, tiende a generar resultados muy interesantes. Muchas veces escuchamos esto de que, bueno, me cambió la vida. Y ese cambió la vida a veces no es tan agradable como nosotros pensamos, que era lo que decías antes, ¿no? A veces Ujú. que parece que la cosa se complica. Yo me río mucho a veces porque me llaman o me mandan mensajes y bueno, hice una constelación y al tiempo me separé y se me dio vuelta todo y parece que fuera malo, pero en realidad es como si estabas mirando hacia allá y de repente te giraste para el otro lado exacto, y empezaste a conectar con lo propio. Te saliste de exacto, una sí. relación que ya no querías, y al principio da un poquito de miedo, pero después se termina acomodando. Un poco la cuestión general tiene que ver con esto, después charlamos un poco más de la técnica, pero la constelación familiar es justamente esto, como es una herramienta que me permite ver con muchísima claridad eh, todos los enredos relacionales que hay ahí en mi sistema y que por lo pronto ya se habrán dado cuenta que todo lo que pasa ahí después uno lo transfiere a los demás, a los amigos, a las parejas, a los jefes, a todo. Por lo tanto, hacemos un movimiento acá y de repente podemos ver cómo se despliega ahí un movimiento a todo nivel. Tal cual. Sí, yo siempre le suelo decir a mis pacientes, Carlos ya está acostumbrado, le suelo decir a mis pacientes cuando escucho algo ahí que está clarísimo, que tiene que ver con una lealtad, les digo, mira, lo mejor para este proceso terapéutico es que vayas a hacer una constelación sobre este tema que nos va a ahogar más o menos entre 5 y 7 meses de trabajo. Así clarísimo se lo digo. Vos decidís si querés ir o no. Mi Claro, claro. recomendación como profesional es que vayas, si querés. A muchos yo les digo, yo te acompaño, porque mucha gente le tiene un poco de miedo, no saben si es como una suerte de una secta, que está pasando algo raro ahí adentro, qué es lo que hacen ustedes, es magia, ¿no? Como es teatro, ¿qué me va a pasar? Y he ido con gente completamente descreída de todo, que el llanto se escuchaba bastante fuerte, así que como hermoso, hermoso además. Acá, Perdón. ¿qué? Sí, sí, No, no, Carlos. que siempre muestro una imagen, yo tanto Ujú, en los cursos como en los talleres, esto de que a veces da la impresión como que aquello que dolió tanto cuando éramos niños, ujú, lo podemos transferir a una forma, ¿no? Y es ujú, que ese chiquito, ese enanito, vio aquello como inmenso y de repente no nos dimos cuenta que en determinados aspectos crecimos y ahora aquello que habíamos inmenso está a la altura de nuestros ojos, ya no es algo que nos produce tanto temor, sin embargo, seguimos como reaccionando de la misma manera. Aún así, ya sabemos que nosotros a lo que percibimos que nos va a causar dolor, tenemos la tendencia a escaparle. El punto es ujú, que vos ya lo experimentaste, es ujú, 2 minutos y se acabó la historia, nada más. O sea, eso Sí. que parecía tan enorme, eran 2 minutos de mirarlo, hacer contacto con eso que dolía, sea tristeza, enojo, lo que fuera, y soltarlo y listo, y ahí aparece una liberación muy, muy particular. Cuando nos damos cuenta de eso, ya está, después ya no hay más miedo. Una forma Básicamente porque
Sí, Se perdón. muere algo viejo y nace algo nuevo dentro nuestro. Sí, Me vos suena sabés que eso, ¿no? sí, lo que sucede es que aquello que no queríamos ver y que se va manifestando en distintas personas o en distintas formas, termina siendo un lastre, ¿no? Uno va arrastrando algo todo el tiempo, que parece que nos escapamos, pero en realidad lo vamos arrastrando. Y cuando lo podemos ver e incluirlo como parte de nosotros y Ujú. parte de nuestra historia, eso se transforma en una fuerza muy particular. O sea, aquello que antes era un peso que te tiraba hacia atrás, de repente se Ahora gira es uno que te impulsa. te empieza a impulsar de una manera muy particular. Y es parte de nosotros. Esta es la mirada que buscamos todo el tiempo, ¿no? En las Ujú. constelaciones. Darnos cuenta que todo eso que sucedió fue como tenía que ser y que es parte de nosotros. No es mala suerte o no me quieren porque me pasó tal cosa. Es parte de nuestro aprendizaje. Fue lo que nos impulsó todo el tiempo a buscar, a intentar salir de lugares, a cambiar de relaciones. Básicamente nos fue enseñando. Ujú. Ujú. Sí, a veces, ¿sabes qué? A mí me gusta decirle a los pacientes, Angie, en vez de esto, porque a veces el pensar que por ahí hay algo nuestro que se puede morir genera mucho más resistencia, sobre todo en la parte Más inconsciente. Entonces yo resistencia. digo, bueno, esto es una forma de leer de otra manera nuestra historia, porque la verdad es esa, Bien, que un poco la idea de las constelaciones es poder leer qué fue lo que pasó, ¿no? Y que sea si bien en ese momento es re doloroso, te lo digo yo que pasé por un montón de constelaciones, em, después vos decís, ah, claro, ya entendí, es poder darle una comprensión inclusive a aquello que es tan doloroso para nosotros y poder darle otra lectura y entonces que la vida claro, tenga otra lectura. Si no, ese claro. peso, ese dolor tan enorme, cada vez es como peor. Y creer que eso puede morirse y desaparecer, primero que puede generar mucha resistencia a nivel inconsciente porque muchos necesitan de ese dolor para sostenerse y por otro lado, algo de eso todavía sigue quedando ahí. Lo vemos Mm, con claridad, pero eso fue, hoy somos el resultado de eso. A mí, claro, yo claro. siempre le digo esto a los pacientes para que les genere un poco menos de miedo, si no, Claro, Claro, no, claro. Me no, empiezan a parece no querer genial que ir. lo digas. claro. Me Pero parece sí, está genial bueno, que está lo bueno. digas. Sí, sí, que lo aclares porque, bueno, precisamente la interpretación mía es de alguien que no ha hecho nunca, Tenés que ir, que tenés que ya lo va a hacer. hacer Carlos, ya lo voy a hacer. Pero claro, tengo esa mirada, entonces estoy muy expectante de lo que me van contando. Y a su vez, mientras lo escuchaba a Carlos, decía, ah, entonces esto es por acá y esto es por allá. Es como que también uno Ujú, empieza, a medida que se informa y que sabe, y que empieza a conocer determinadas herramientas, que me ha pasado en estos días de que la gente que nos ve en los vivos anteriores me dice, ah, vos sabés que ahora entiendo que yo podría hacer tal o cual cosa para trabajar ujú, eh, tal o cual situación. Entonces, claro, uno cuando recibe la información de la herramienta, en este caso las constelaciones, y escucha de forma tan amorosa, en este caso Juan Carlos, eh, uno empieza como a abrir esa puertita, a correr esos velos para poder también acercarse a una herramienta que sirve para ujú, mirarnos con otros ojos más amorosos, como el común también denominador de la mayor parte de las terapias que traemos acá a colación. Poder mirar ujú. a nosotros cómo fuimos impactados de alguna forma por nuestra historia y mirarnos con ojos de amor, ¿no? Totalmente, claro. Sí, vos sabés que algo interesante también que a veces no se tiene demasiado en cuenta, pero que es fundamental, es el hecho de que tenemos la tendencia a pensar en nuestros problemas no desde una postura como presente, sino más bien buscando relación con la historia, buscando relacionarlo con algo para tratar de darle sentido y entenderlo. Y acá yo siempre sugiero lo contrario, ¿no? Tratar de soltar esto de entender el entendimiento y entregarse completamente a lo que uno va sintiendo, porque considero que el proceso es completamente a la inversa. Es esto de dejarse sentir, permitirse eh, la conexión
con esto que me está sucediendo y con esto que estoy necesitando fundamentalmente. Y una vez que se puede desplegar este campo y uno hace conciencia de esto, recién ahí viene el entendimiento, ahí viene esto de, ahora entiendo por qué pasó tal cosa. Y ahí es donde también podemos empezar a incluir todo aquello que sucedió. No importa si es bueno o es malo, porque siempre pensamos en lo malo y en realidad todo lo que sucedió es parte, lo bueno también. Pero viste que Claro. tenemos la tendencia a enfocarnos en lo malo y muchas veces podemos ver en constelaciones donde una situación específica generó que haya una interrupción en, no sé, en la alegría de una persona. ¿Sí? Mm. Y de repente cuando esto se ordena, la persona puede retomar. Lo vemos todo el tiempo en los pacientes, el tema de la confianza. ¿Viste? ¿Dónde quedó eso? ¿Qué fue ese golpe tan grande que me dejó estancado en ese lugar? Entonces, ahí siempre sugiero esto. Es dejarse sentir, dejarse llevar y dejar que el proceso de entendimiento llegue cuando tiene que llegar, que generalmente es instantáneo, pero nosotros hacemos mucha fuerza por entender primero para luego saber qué hacer. Y es completamente al revés, no en las constelaciones, en realidad en la vida. Yo creo que me interesa mucho, me interesó siempre mucho la técnica por esto, ¿no? Porque vos después salís a la calle y podés seguir constelando tranquilamente, no es que necesitas a alguien que te esté guiando ahí. El contexto de grupo, por supuesto, te mantiene y te va guiando, pero si vos ante una decisión en tu vida haces el mismo proceso que harías como representante en una constelación y te quedás sintiéndote, automáticamente te vas a dar cuenta hacia dónde mirás, si es hacia allá o es hacia allá. Hay algo que podemos llamarlo conciencia que todo el tiempo nos está guiando. Entonces es simplemente eso. Y a la vez es un montón, ¿no? Porque, ya te digo, hacer la diferenciación entre pensar y sentir a veces cuesta mucho. Y esto que decía Debbie hoy, que está buenísimo y está pasando cada vez más, esto de que los psicólogos empiezan a confiar un poquito más y cuando llegan a un punto en donde se estanca el tratamiento, pueden decir tranquilamente, anda a mirar esto y después seguimos, y eso aporta mucha información para seguir trabajando, y nos va liberando de desórdenes o de situaciones que de otra forma sería mucho más difícil llegar. Esto que decían hoy, ¿no? Que es como un cachetazo, decías vos, literalmente es que en algún punto, más tarde o más temprano, ves la cosa tal cual es y listo, ya está, se acabó. Y eso es... Te despertás. Sí. Carlos, ya que estamos, digamos, acá en temática de poder traducir un poco al castellano, como dice siempre Débora, estas temáticas que suelen ser bastante complejo de definir, estaría como súper bueno. Te estoy explotando por todo el año de preguntas que no te hice en la formación. Que de paso lo recomiendo, hagan la formación con Carlos porque es el mejor del mundo. Yo Yo voy a estuve seguir ahí, ¿te diciendo. acordás? Sí, Sí, estuviste sí, sí. cerquita. El año que viene no te la pierdas, te lo No, no, recomiendo no. 100%, es el mejor que hay, es el mejor. Bueno, basta de tanta, ¿no? Ay, por favor. Que después se va a enojar Emi, me va a retar. Bueno, Carlos, ¿podés explicar qué es la lealtad? ¿Cómo podés definirle a la gente? ¿Cómo podés explicarle así al estilo castellano qué significa una lealtad familiar? ¿Por qué? ¿Por qué puede haber una situación que ha trabado, por ejemplo, la alegría, la felicidad de alguien? ¿Qué cosas podrían generar, por ejemplo, un síntoma? ¿No? Como poder traducirlo un poquito más para que la gente entienda de qué estamos hablando, como un poquito más en castellano. Mira, te pongo mi ejemplo. Siempre pongo este porque creo que es eh, bastante demostrativo. Eh, a la hora de nacer, bueno, tengamos en cuenta que ya desde la panza de mamá vamos experimentando. Ese bebé no tiene demasiada conciencia de que es un cuerpo, por lo tanto comparte las emociones y las vivencias de su madre como si fueran propias. Después de nacer, algunos meses después empieza a tomar conciencia de que es otro cuerpo más allá de mamá, por lo tanto
ahí toda la emocionalidad está muy mezclada, ¿no? Y esto suele generar mucha confusión. Pero vamos a poner como punto de partida, ¿no?, nuestro nacimiento, la entrada a este mundo, la entrada a nuestro sistema familiar. No, no solo que tanto de la línea de papá como de la línea de mamá ya vamos trayendo, no solo genéticamente, sino todo otro montón de cosas que nos construyen, y esto está en nosotros todo el tiempo, sino que en cuanto a experiencia específicamente, venimos a la vida, de repente mamá está pariendo ahí, como le pasó a la mía, y tiene una mala noticia, una noticia X, y de repente no solo está lidiando con el tener que parir, que ya de por sí es un montón, porque es estar entre la vida y la muerte, sino que también tiene que lidiar con algo que fue tan doloroso, que captó completamente su atención. Nace esta criatura y suelo decir que para nosotros el momento de entrar a la vida, lo más importante es el contacto con mamá y no mucho más. Creo que nada más. Es como que ahora estemos hablando acá y yo esté en otro lado. Sí, puedo estar, pero se van a dar cuenta enseguida que no estoy presente, ¿no? Y cuando esto pasa, la criatura automáticamente, por una cuestión de supervivencia, busca la forma de hacer esa conexión. Y muchas veces esa conexión la buscamos hay una frase en constelaciones que es muy común, esto de yo lo hago por vos, ¿no? Es como si esa criatura, por necesidad y por supervivencia, va y dice, bueno, yo me encargo de tu problema, vos mirame a mí. Ahí podemos ver básicamente cómo se cambian los roles, ¿no? Lo que tiene que ser pequeño se transforma en grande, la que tiene que ser grande se transforma en pequeña. Con el paso de los años después vemos a esa criatura como es la que sostiene a su madre todo el tiempo, está ahí para su madre, muchas veces se confunde esa madre con que ese hijo es su vida y no es su vida ese hijo, su vida es su vida y el hijo es otra historia. Entonces ahí empieza a haber cantidades de síntomas que muestran ese desequilibrio primero, por así decirlo, ¿no? Por supuesto que ahí se vienen repitiendo otras historias, pero después cuando vamos siendo más grandes a la hora de relacionarnos con otras personas, por ejemplo, tenemos la tendencia a seguir repitiendo ese patrón. Si yo fui quien sostuve a mamá y me pareció que de esa forma era mirado, era querido, no es extraño que después vaya y busque el amor de las personas a través de ser el que se ocupa del otro, el que sostiene al otro, el que lo da todo por el otro. Pero hay otro proceso que se va dando también, ¿no? Que es la necesidad interna. Yo por fuera vengo, las ayudo, las contengo, estoy para todos, me voy hasta allá. Vos estás en Mendoza, ¿no? Sí. Bueno, me voy hasta allá porque necesitas arreglar una lamparita y pero adentro hay otro proceso que se está dando. Yo estoy esperando algo muy específico todo el tiempo y Claro. en algún momento tarde o temprano, esto se termina transformando también en una exigencia para los otros. Entonces ahí despacito se van detonando un montón de mecanismos, ¿sí?, que hacen que yo básicamente no pueda, sí, vivir de forma libre. Todo el tiempo estoy condicionado a repetir un patrón. Y estamos hablando de mamá porque si nos vamos hacia atrás vamos a ver cómo esos patrones se van repitiendo por distintas cuestiones, ¿no? Tal cual. Entonces, de ahí pueden aparecer no solo la forma de vida y las relaciones que elijo, sino también muchos de los síntomas que van apareciendo a nivel del cuerpo, ¿sí? Hay mucho síntoma ahí que tiene que ver con todo este tipo de desequilibrios. Y bueno, hoy lo comenté, no quiero volver a repetirlo, pero esto de que en algún momento estas tensiones ahí, esta sobreadaptación y esta tensión interna se unen y ahí es cuando empezamos a necesitar salirnos de ese lugar o por lo menos tomamos conciencia de que estamos necesitando otra cosa. Al margen de que también nos vamos dando cuenta de que todo aquello que yo desarrollé, esto de estar, sostener al otro, lo que fuera, se estaba viviendo
como dije hoy, como ese lastre, y que cuando me puedo correr de ese lugar, de repente nos damos cuenta, como los que somos terapeutas, creo que a la mayoría nos pasa esto, de repente nos damos cuenta que tenemos una gran capacidad de sostén, y ahí es donde uno empieza a vivirlo de forma libre y en paz, no como una necesidad. Por eso, esto vos lo has escuchado mucho de mí, Debbie. Ahí es donde yo todo el tiempo le digo a los alumnos, llegar a este punto para poder hacerlo sin ningún tipo de expectativa sobre el paciente. Ahí te empezás a hacer un buen terapeuta porque no estás esperando que el otro te quiera o te agrade o te... Me importa un bledo. Si te sirve, y si no, está todo bien. Y me voy a poner re contento cuando avanzás y me voy a poner triste cuando te quedás, pero está bien, porque lo tomo tal cual es. Si fuera desde el otro lugar, estaría ahí llamándote todo el tiempo, estando encima y desviviéndome y después sintiéndome mal porque no lograste lo que necesitabas en la constelación. Y sabemos que cada paso que damos es parte de, no sé si sirve la palabra proceso, pero cuando salís de ahí no te vas de la misma forma en que llegaste, por lo tanto se movieron muchas cosas y solo hay que confiar Sirvió. en eso. Sirvió. No sé si te contesté, hablé un montón y no sé si te contesté. Sí, Sí, clarísimo. 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 Sí. Te faltó agregar, porque esto es una pregunta súper recurrente, en los talleres, porque constelaciones se hacen individuales y se hacen grupales. En los talleres grupales, mucha gente pregunta, ay, pero Debbie, yo no llegué a constelar porque Carlos no me llamó, o sea que no constelé nada, no vi nada. Pero ¿sabes qué? Me llamaron para representar. Constelar, Angie, para que vos tengas una idea, en la parte grupal, yo voy, me siento al lado de Carlos porque quiero constelar un tema, lo hice muchas veces además, porque quiero constelar un tema, ¿sí? Entonces yo tengo que elegir a alguien que me represente a mí, que represente, no sé, por ejemplo, a mi hijo, ¿sí? Que represente a mi madre, a mi padre, etcétera. Entonces, ahí son los representantes, ¿sí? Y algunos pacientes me solían decir, no, lo que pasa es que Carlos no me llamó para constelar, así que yo no constelé nada, pero ¿sabes que una chica me llamó para que yo represente y entonces representé un padre de una chica abandonada? No me acuerdo un paciente que me lo decía así como, me tocó un montón su historia, yo me quedé como muy mal y era tu historia, era parte de tu historia. Claro, Todos los que claro, llegamos al taller tenemos algo ahí en común que tenemos que claro. estar. El que no constela, yo siempre digo, el que no constela directamente, constela indirectamente. Por eso de ahí Claro. salimos todos hechos puré, para no decir otra palabra. Claro, Salimos claro. todos como Sí, tal ahí cual. medio pachuchos, ¿no? Pero porque el golpe es para todos, ¿eh? Un poquito menos, un poquito más. Un poquito más claro y un poquito más solapado, pero ahí salimos todos con Algo con pasa, una se vuelta moviliza nueva de... todo. Sí, sin duda, sí, claro que sí. Todo Así el que, eso tiempo, sí. todo el tiempo pasa eso, por eso yo siempre digo que no solo Ujú, constela el que se sienta ahí al lado del constelador, sino que ujú, las palabras que se dicen, las imágenes que surgen, las necesidades, yo aliento mucho en los talleres a quien sienta la necesidad de entrar en la constelación, por ujú, más que no haya sido convocado, se permite entrar, porque también está siendo parte de ese campo. Pero hay movilización para todos. Hace ujú, poquito, no me acuerdo qué fecha, pero debe haber sido el otro mes, estuvo Brigitte Champetier acá ujú, en Argentina y sí, ujú, fui a un taller y nos hizo hacer ahí unos ejercicios y demás. Y estuvo bueno, porque yo hacía rato que no estaba en el lugar de representante. ujú, Y es fabuloso poder entregarse sin ningún tipo de expectativa y cómo en algún momento te encontrás con tu propia historia. En algún momento te encontrás con tu historia. Y también es muy importante esto que decía hoy, ¿no? De que tenemos que ir aprendiendo a incluir absolutamente todo lo que está sucediendo, todo lo que está sucediendo. Nosotros tenemos como una mirada como muy, estamos esperando ver lo que nosotros queremos ver y no nos estamos dando cuenta que el otro 80% del espacio se está moviendo de una manera o resonando de una manera que tiene que ver con todo eso y a veces no lo tenemos en cuenta. Eh, por eso está bueno soltar completamente la expectativa a la hora de trabajar, ¿no? ujú, Y ahí nos vamos ujú, encontrando con esto que decías vos. Yo muchas veces me encuentro con algo, no sé si me habrás visto vos, pero muchas veces me he largado a llorar al lado del que está llorando, porque ha tocado algo mío y lo puedo reconocer
Y está perfecto, algo me tocó a mí también. Todos estamos Ujú, moviendo cosas ahí. ujú, Claro, tal cual. Es lo que sí. decimos siempre con Débora en los vivos, de que el terapeuta cuando está acompañando a un paciente también está siendo movilizado y aprendemos unos de otros y movilizamos y crecemos unos de otros. Sí. Eh, También está pasando con esta serie de vivos, te cuento, que muchas personas que escuchan, no a veces en vivo, pero sí luego las repeticiones, me dicen, terminé de ver el vivo y me puse a llorar, o me puse a escribir, o llamé a un amigo, o llamé a mi viejo, que hace mucho que no llamaba. Eh, Creo que esta es la invitación que recién decías de alguna manera, eh, a estar abiertos y a estar receptivos a escuchar, porque a veces no necesariamente dentro de una sesión, pero sí en el día a día, en lo cotidiano, si estamos receptivos y estamos abiertos, podemos recibir esos mensajes de, de crecimiento que nos ayudan a mover y esto que resuene, ¿no? Con algo a lo mejor que pasó hace un rato o que viví en el laburo o que estoy atravesando con algún familiar y de repente, no sé, escucho un video, veo una película, escucho una conversación a lo lejos y me resuena, ¿no? Estar abiertos a esa posibilidad también me parece que es un lindo entrenamiento para después ir a hacer una terapia con mayor profundidad, ¿no es cierto? Ujú, Claro, pero fíjate que a veces estamos mirando una película y hay una escena que nos toca y nos ponemos a llorar y ujú, no sé por qué estoy llorando. Sería lo mismo que la constelación. Claro. Estás viendo una imagen, te toca y no sabes qué te está pasando, pero te Ujú. está tocando algo muy específico. Y, y esas imágenes, eso que se escucha, bueno, hoy vos lo decías, Debbie, los grupos que se van formando, que es muy divertido, de hecho. Cada grupo, cada taller es muy distinto, ujú, no es que es todo lo mismo todo el tiempo. ujú, Hoy toca, no sé, mucho de tal cosa, el otro taller toca mucho del otro, y cada grupo tiene una resonancia muy específica. Como, sí, yo tiro las fechas a principio de mes, pero después esas energías se van convocando solas ujú, y se van armando estos grupos y muchas veces pasan cosas muy divertidas, como que de repente a último momento se te bajan 5 de un taller y se te suman 5 nuevos a la media hora. Y después Tremendo. te das cuenta que tiene ujú, mucho sentido lo que estaba Todo que ver. sucediendo. Claro. Hermoso. ujú, Es esto, básicamente. Nos pone, hoy decíamos qué es, y entre otras cosas, el exponerse a este campo mórfico que se llama, ujú, puntualmente se llama campo mórfico, campo morfogenético. Exponerse es literalmente esto, ¿no? Entregarse a lo fenomenológico. Todo lo que vaya sucediendo, tal ujú, cual vaya sucediendo. Y dándole después, obviamente, después está de parte del constelador darle un encuadre y ir dándole las pinceladas cuando es necesario, ¿no? Pero solo eso, ir dándole algunas pinceladas para poder acompañar ese movimiento, nada más. No es ujú. tan terrible, así que No. anímense. No, no, Carlos, no, te hago no, una no, es pregunta. súper interesante. Eh, ¿se, ¿Se constela siempre en grupo? ¿Hay un mínimo, un máximo de personas? ¿Cómo es eso? ¿Es solamente presencial? ¿Lo haces también Mm. en grupos virtuales? Contanos un poco cómo es eso. Sí, los talleres yo los hago presenciales todos. No suelo hacer talleres online. Sí, en la formación ahí hacemos Ujú, algunas constelaciones de forma online. La parte individual, yo, bueno, tengo consultorio y a la vez también para los que están lejos y demás, también atiendo a través de Zoom. Fui desarrollando una forma de hacerlo a través de Zoom de manera que sea efectiva para la persona. Aún así, hay cosas que son necesarias llevarlas al mm, contexto de un taller, ¿sí? Pero ujú, bueno, a partir de un poco lo que nos trajo la pandemia también tiene que ver con esto, ¿no? Que de Claro. repente empezamos a tener que acomodarnos, a trabajar de esta manera
y eso hizo que vayamos encontrando formas de hacerlo. Así que en lo individual sí, yo trabajo de las dos maneras. En los talleres no, los talleres yo prefiero hacerlos de forma presencial, siempre tengo un cupo de 20 personas, por una cuestión muy simple que creo que es entre 17 y 20 personas, creo que es la medida justa para que todo el mundo trabaje y pase esto que decía Debbie, ¿no? Que tal vez no te sentaste ahí, pero pudiste moverte. Siempre digo que para mí sería mucho más fácil hacer uno o dos talleres por mes de 60 personas. El tema es que no quiero a veces que la gente experimente lo que yo he experimentado con otros docentes míos, donde yo iba y había 60 personas y de repente no te llegaba lo que estaba sucediendo, o no tenías la posibilidad si tenías la urgencia de trabajar algo. Entonces prefiero poner más talleres de menos personas, pero bueno, esa es mi forma, ¿no? Ujú. Hermoso. Yo voy a preguntar, porque viste que yo soy la que pregunta, pregunta, pregunta para poder transmitirlo así de la forma más sencillita. Carlos, ¿nos podés contar, por lo menos de lo que vos recuerdes? Yo te cuento, Angie, un poco lo que habíamos hablado en el vivo anterior. Sucede que cuando nosotros hacemos diferentes tipos de sesiones y terapias, como nosotros nos entregamos como canal, no recordamos muchas veces los detalles de qué ha sucedido. Eso también pasa en constelaciones familiares. También sucede que no vamos a recordar la constelación de los 22 o de los 20 que estuvieron ahí. Algunos detalles quizás tenemos que hacer mucha fuerza, pero no es tan fácil recordar todo. Entonces voy a apelar a esas constelaciones que quedaron más grabadas y te voy a pedir, Carlos, si nos contás qué fue lo que más recordás, que, porque debe haber sido también lo más fuerte, que hayas visto como síntoma de no tomar al padre, como síntoma de no tomar a la madre, como síntoma de no tomar tu propia vida. Y esto un poco a punto porque si hay algo muy importante que deja las constelaciones familiares es tener en claro que cada uno tiene un rol en el sistema familiar y a veces, digo, que esos roles estén mal dados, que esos roles no se tomen, genera un problema muy, muy grande, como por ejemplo no tomar tu propia vida, así tan, tan sencillito que parece y trae muchas dificultades, muchas, muchas, muchas. Mm. Pero lo voy a dejar a Carlos, que es el experto, para que a ver si nos puede traducir un poco esto que intenté decir. Sí, me perdí un poquito ahí en la pregunta. De cuál ¿Qué decías síntomas, que qué síntomas más fuertes vos vistes de no tomar al padre, de no tomar a la madre y de no tomar tu propia vida? mm, sí, me quedé pensando ahí si tenía memoria, porque concuerdo con vos Ujú, en esto de que uno no se acuerda, por lo menos yo no me acuerdo, eh, porque estamos como trabajando ahí en el momento, ujú, ¿viste? Y con lo que pasa y después eso se suelta. Pero sí hay como constelaciones ahí históricas, si se quiere, que han ujú, quedado y que uno las recuerda, sobre todo porque te llegaron mucho al corazón, ¿viste? ujú, Eh, Fundamentalmente gente que tal vez se ha sacrificado mucho en su vida y cuando abrís la constelación te das cuenta que estaba no solo muy conectada al sacrificio de su propia historia, sino que también estaban completamente a disposición de eso. Es como decir, aunque me muera, yo lo hago. Y esto lo vemos mucho en la técnica, está muy claro ujú, especificado, pero lo vemos mucho como esos hijos de repente pueden decir, yo muero por vos. Y ahí tenés ujú, un síntoma de una persona que parece que vive, pero va y viene y nada más, pero no está viviendo para nada, no solo porque esté muy conectado a los muertos de su familia, sino que literalmente sigue en esa intención de hacerlo por alguien más. ¿Viste? Es ujú, como pararse frente a un colectivo e inmolarse por el otro. Sobre todo es movilizante cuando ves que es una criatura la que hizo eso. ujú. Esto es fuerte. Situaciones que hemos tenido donde hay personas que han vivido durante muchos, muchos años en conflictos con su padre o en su no permiso
por tomar esa energía y han vivido mucho tiempo en conflicto con sus trabajos, no terminando de darle vista en la tecla con sus trabajos o llevándose muy mal o siendo un trapo de piso para sus jefes. ¿Sí? Sabemos que hay un vínculo directo entre tomar la vida y la relación que hemos tenido con nuestra madre. Entonces ahí podemos ver cantidades de cosas. En cuanto a síntomas también, como una persona puede tomar ese síntoma que viene repitiéndose ahí de generación en generación, tomarlo como propio, creer que eso es así. No se me están ocurriendo otras ahora, pero generalmente lo vemos de esa manera, ¿no? Se ve Sí. desde ahí. Síntomas llegan todo el tiempo, molestias, dolores, cánceres, autoinmunes todo el tiempo. Y ahí es donde cuando abrimos la constelación y desplegamos todo ese sistema, podemos ver cómo eso que desde el ámbito médico no se puede terminar de captar, tiene mucho sentido a nivel sistémico. O sea, el síntoma está trayendo algo muy específico, un excluido muy específico del sistema. De hecho, lo que buscamos ahí todo el tiempo es esto. Bueno, ¿qué fue aquello que se excluyó para que ahora se esté manifestando de esta manera? Y muchas veces eso es un síntoma físico, con una enfermedad o algo por el estilo. Estoy pensando ahora, ¿no? Otra que es muy notable, No, es la conciencia que tenemos de hermanos anteriores no nacidos. Mucho más fuerte aún cuando estamos vinculados directamente con un antepasado que ni siquiera sabíamos que existía. Estas cosas son muy fuertes de ver. Una criatura mirando a su bisabuelo, a su tatarabuelo, muchas veces mirando la patria de quienes tuvieron que abandonarla por situaciones difíciles y anhelando volver ahí, que fue eso que quedó ahí pendiente en la familia, ese anhelo de volver, y uno lo lleva como propio. Yo creo que, no sé, tremendo. podemos hablar Claro. hasta mañana, todo te Sí. va conmoviendo, todo te va conmoviendo. Tal Hay cual, mucho. tal cual. Hay mucho Sí. material, muchas cosas que podemos consultar, ¿no? Enfermedades que me resonaba esto, yo soy biodecodificadora y hay muchas enfermedades que por más que las biodecodifiquemos en nuestra historia, no le encontramos sanación o resultados más visibles, entonces ahí es donde yo también aconsejo que hagan otro tipo de aperturas, ¿no? Porque a veces, bueno, le comentaba esto a Débora hace poquito, que hay síntomas o enfermedades que las abordamos desde un montón de espacios, desde la medicina, desde, no sé, las técnicas alternativas, y no encontramos una sanación, entonces, bueno, ahí es donde tenemos que ir a mirar para atrás, Atrás. ¿no? Claro, claro. Pero bueno, hay que tener en cuenta que todo lo que nos vaya acercando a abrir la conexión con todo ese campo es fundamental. Yo creo que despacito nos vamos acercando a eso en realidad, ¿no? Salir de la interpretación de qué significa esto o lo otro y exponerse completamente a ese campo a ver qué es lo que sucede. A ver, estamos llegando o tratando de llegar a lo que sería una verdadera meditación, ¿no? Estar completamente presente y abierto a lo que está surgiendo. Ahora, mientras hablabas, pensaba muchas veces, el año pasado tuve la oportunidad de hacer la capacitación para trabajar en sanaciones con caballos, por ejemplo, con mi querida Andrea Scader y Isabel Ancede. Y la nombro Andrea sobre todo porque fue la primera constelación que yo hice, fue con ella, por ejemplo, y después de, no sé, 20 años la volví a encontrar y hice la otra formación ahí con ella. Y es muy interesante lo que se puede ver desde el trabajo con los caballos en función de esto que decía recién, ¿no? Ellos no preguntan, no hablan, no nada, y sin embargo, si vos estás dispuesto, se conectan y te dan una cantidad de información que es impresionante, pero
impresionante. O sea que, esto que decíamos recién de los grupos, vos te pones ahí como grupo frente a 3 o 4 caballos o lo que fuera, a veces hemos trabajado con más, y de repente ellos levantan toda esa información que trae el grupo y la empiezan a expresar. De una forma u otra la empiezan a expresar y es maravilloso todo lo que sucede. Entonces eso te va ampliando todo el tiempo un poco más, ¿viste? Te va abriendo la cabeza literalmente y te va haciendo tomar conciencia de que todo alrededor está ahí en resonancia. Hasta los árboles, las cotorras. Nos reíamos a veces porque veíamos cómo en el lugar donde nos reuníamos, si el grupo era muy mental, el ruido de las cotorras era insoportable y cuando el grupo se calmaba, las cotorras de repente no las escuchabas más. Y yo decía, sí, nada, Claro, es una joda esto. Y no, no es ninguna joda. está todo Y claro, sincronizado. entonces imagínate si en un taller, ¿cuántas veces, Debbie, vos has estado? ¿Cuántas veces estamos en el medio de una constelación? Siempre mis asistentes dicen, bueno, apaguen los talleres, Los teléfonos. los celulares, Celulares. Estás en el medio de una constelación y de repente empieza a sonar un celular con una musiquita que es completamente coherente con lo que está sucediendo en la constelación. Y ahí es donde todos nos reímos y decimos, bueno, sí. Y la persona Exacto. dice, pero yo lo apagué, yo lo apagué. O una Tal cual. constelación, la última, me acuerdo el último grupo, que ya estaba ahí armada la constelación, estábamos trabajando y faltaba, era clarísimo que faltaba alguien más y nadie se levantaba. Y de pronto alguien llegó tarde y entró de una. Hizo un ruido, aparente entró de Carlos dijo, entra directo, entra directo. Y me re maravilloso porque era lo que faltaba, era lo que faltaba. Eso sí, Qué hermoso. sí. No, muy, Sí. muy, muy impresionante. Hay que experimentarlo, hay que vivirlo. Es súper fuerte y sobre todo porque no tenemos conciencia de lo que hay ahí atrás. O sea, nosotros vamos nos entregamos ahí a lo que tienen para mostrarnos nuestro sistema, pero la verdad es que somos completamente inconscientes de lo que está sucediendo y de esas lealtades que tenemos. Y eso es como, no, es como tremendo, tremendo. Yo brevemente voy a contar algo, pero digamos, constelaciones familiares apunta a los excluidos, claramente, y yo cuando empecé esta formación digo, ay, pero bueno, vamos a ver, ¿qué es? ¿A dónde me estoy metiendo? ¿Qué voy a estudiar? Y yo me dedico a los excluidos hace un montón de años, pero nunca me di cuenta. De hecho, fue Carlos el que me dijo, ok, pero pará, vos trabajás con excluidos, para gente en situación de calle, y los locos son excluidos. Y yo, mirá, creo Mira que que esa constelación fue para mí, digamos, como, wow, ahí pude entender un montón de cuestiones que tenían que ver con lo mío propio, ¿no? Claramente, pero no somos conscientes de eso. Por eso yo siempre insisto con los pacientes, vayan, cuando escucho algo ahí que me están diciendo, acá hay otra cosa, vayan a constelar porque de verdad no somos conscientes de estas lealtades, porque muchas veces ni siquiera sabemos de esos excluidos. En mi lugar yo ni siquiera tenía la información exacta de por qué respondía de alguna forma con todo mi ser y con toda mi vida a asistir a esta población. No tenía ni idea de qué se trataba, solo sabía que no podía dejar de hacerlo y cada vez que quería dejar de hacerlo venía una culpa terrible hacia mí, pero terrible. Y después cuando lo trabajé entendí absolutamente todo. No tenía que ver conmigo, tenía que ver con un ancestro. Y fue como, wow, un montón, un montón. De hecho, ahí fue cuando Carlos me dijo, mira, ahora podés decidir lo que quieras, renunciar claro, o subir un estás escalón. libre de... Probablemente subir un escalón sería lo mejor porque hiciste mucho. Y efectivamente, cuando lo entendí, subí el escalón. Escalón que no hubiese subido, en 15 años no lo subí, porque nunca quise hacerlo, Claro. porque nunca pude hacerlo, ¿no? Es sumamente maravilloso. Anímense porque es maravilloso. Sí, eso es la lealtad que tenemos a nuestro sistema. Intentamos Ujú, salvar a los que no pudimos salvar antes. ujú, Pero esto que decía vos es fundamental, este es el sentido del trabajo, ¿no? Cuando uno lo puede incluir y puede literalmente honrarlo, entonces podés ujú, subir ese escalón y hacer algo maravilloso. Y es un don que tenés, es una ujú, capacidad increíble. Y
creo que cada uno tiene esto, ¿no? Ujú. Cada uno a su manera va haciendo esto, con cada ocupación que cada uno tenga. Tal cual, Eso Acá tal es, cual. eso está, acá está el Tano diciendo, el Tano es Sí, del sí, fan club de Carlos, igual que yo, es un compañero, Tano, ahí dice, querido, dice, dice. anímense, Carlos es un viaje de ida, y literal, porque nadie quiere volver, nadie quiere volver. Entonces, sí. pero vuelve, Y- ¿viste? Pero vuelve. sí, no, digo que vos sos un viaje de ida y nadie se quiere ir del lado tuyo después, Ah, vamos todo el tiempo, somos como tu fan club. sí, sí, es una linda experiencia. Ujú. Aparte es muy interesante de ver que eso tampoco a veces lo notamos, como ahí también se genera un grupo de pertenencia. Sí, Tal literal. cual. Este, y hay muchos como que, no sé, que vienen. Bueno, yo en su tiempo yo lo hacía también, cuando tenía tiempo para hacerlo, lo hacía. Me gustaba ir a los talleres a estar, representar y tener la oportunidad, viste, de ir encontrándose con lo propio a través de ayudar a otra persona. Eh, es muy interesante lo que se arma ahí. Se arma una linda cosa. Bueno, sin ir más lejos, el año pasado con los grupos de estudio, Debbie, Ujú. se venían acá a mi casa a reunirse para hacer prácticas y demás, se terminaban armando ahí unos grupos maravillosos. Y eso, Qué hermoso. y eso también, esa es una familia elegida, Ujú. ¿viste? Lo bueno de esto es Claro, que uno cuando puede empezar a elegir también, más allá de su familia de origen, poder elegir a una nueva familia. Eso está Tal cual. buenísimo, ¿no? Es muy Ujú. interesante. tal cual, tal cual. Tal cual, hermoso, hermoso todo lo que están contando. Me gusta mucho, Débora, que hayas compartido tu experiencia también como consultante, porque eso habla no solo muy bien del trabajo amoroso que hace Carlos, sino de que está bueno animarse, de que vale la pena, de que Sí. es un camino de transformación y de crecimiento amoroso y bueno, que nos impulsa a seguir adelante. A mí me dieron muchas ganas de hacerlo. Hacelo, Eh, hacelo. Así nos sí, sí, sí. contás, hacelo, así nos contás. Sí, así cuenta mi experiencia también. Sí, sí, sí. Carlos, contanos cómo te pueden contactar, qué disponibilidad tenés, si así las personas que nos ven ahora y las que nos van a ver después tienen al alcance tu, tu contacto. Bueno, ahí está, espacio-adara, es en Instagram, ahí van a tener toda la información de los talleres y mi contacto para consultas individuales si es necesario. Todo lo que es la formación o la capacitación en constelaciones, eso arranca recién en marzo, así que para fin de año ahí ya estamos avisando con Emi, que siempre me está ayudando ahí como cuando arranca justito ahí el curso, pero ahí en Espacio Adara está toda la Toda la información. información. Ujú. Si necesitan preguntar Genial. algo, Ujú. no soy lo más instagramero que hay, Pero pero ahí está responde. toda la información. Si me escriben, contesto. Ujú. Muy De bien. hecho Me encantó. está su teléfono directo ahí. O sea, ahí mismo Ah, está el teléfono hermoso. de él, así que. Sí, Hermoso, sí, hermoso. sí. Carlos, te cuento que con Débora estamos con muchas ganas de hacer retiros acá en Mendoza y en Buenos Aires, así que estás más que invitado a acompañarnos en algún momento y por supuesto seguir esta cadena de vivos, que vuelva a Ujú. girar la rueda y que nos volvamos a encontrar. Quizás en el próximo yo ya constelé y puedo dar mi, Podés hablar de otras mi cosas. opinión. Claro, Claro, puedo contar Claro, un poco más. Me claro, encanta, está me bueno, está encanta, me bueno. encanta. igual hay un Invitamos montón, a... para hablar. Hay un montón para hablar. Yo lo acoté así porque si no nos van a matar con el horario y tenemos como que nos dicen, che, este horario, porque la gente si no, Sí, sí, nos no se retan. sostiene, ¿no? Pero la verdad es que recién hoy Angie un poco es como un panorama muy global que dio Carlos. Hay temas muy puntuales para hablar sobre constelaciones que Sí, obviamente te vamos a tener de nuevo, ¿no? sí, 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 no, a pero mí me encantaría tenerte nuevamente, Carlos, y que podamos hacerte más preguntas, que nos puedas contar un poco más y, y, y que podamos seguir transmitiendo estas herramientas
para conectarnos y para amarnos un poco más. Totalmente. La próxima hacemos ahí, vamos también interactuando con la gente, que hagan preguntas, que traigan temas, vamos haciendo algún ejercicio, tal vez pues, también Me se puede encanta. hacer. Así que sí, sí, buenísimo. Cuando quieran ahí nos mandamos otra y seguimos con el tema que, como dice Debbie, es muy amplio, está muy bueno. Hermoso, Y bueno, hermoso. Acá te mandan muchos besos, tenemos muchas personas acá que nos están escribiendo, mandándote saludos, diciéndote que sos un genio, que nos animemos, que te llamemos, que nos conectemos con vos, así que hermoso, hermoso todo el cariño de la gente que estás recibiendo, Carlos, a partir de este espacio. gracias, gracias chicas. Un millón de gracias y a todos los que están mirando ahí y mandando tanto cariño. Me encanta. Está todo tu club de fan acá, yo los estoy leyendo, los conozco a casi todos, son todos el club. Lo tengo que decir, bueno, Acá, Carlos se trae su propio club de fans acá. Está sí, bien que acá estás dicen chequeando que ahí quieren, todo. sí, que quieren ser tu alumna. Acá está diciendo Ana que Perdomo que quiere ser alumna tuya, así que bueno, estén atentos a las redes de Carlos y de Espacio Dara para toda la información nueva. Aprovechen los que están en Buenos Aires, vos estás en Buenos Aires, Carlos, me imagino. Sí, Aprovechen los que están ahí, que están cerquita, vayan, y bueno, yo cuando vuelva a mis pagos seguramente voy a ir a conocerte personalmente. totalmente. Tenés que ir a una constelación de Carlos. Sí, tengo invitada. que hacerlo, Totalmente obligada, invitada. obligada. Felizmente voy a ir, sí, voy a ir, ya está. Bueno, Bueno, niñas, Carlos, muchas gracias por haber estado. Yo quiero respetar el horario del vivo para no robarte más tiempo. Te agradezco por tu generosidad, por todo lo que nos has contado. Te agradezco por esta horita con nosotras. Vuelvo a decir que te invitamos muy pronto. Débora, gracias por traerlo. Siempre es un honor las personas que traes a este espacio. Quiero decirle a toda la gente que nos ve y que nos va a ver después que Débora es la que arma la agenda, la que está pensando todo el tiempo quién puede venir a sumar. Y yo tengo la suerte de recibir los mensajes de la gente por privado que dicen que les encanta, que les gusta, que les suma, que les hace bien, que les resuena. Así que gracias a los dos, gracias a la gente que nos ve y ojalá que esto siga creciendo para poder acompañar y seguir creciendo todos en amor y con ojos de amor, ver nuestra historia e impulsarnos hacia adelante. Un millón de gracias por la invitación y un abrazo enorme para ustedes y para todos los que estuvieron viendo y los que van a ver. Un beso a Nos vemos todos. Carlos, te veo el pronto. sábado. Angie, te veo el domingo. Gracias a todos. Un beso enorme. Nos vemos. Que tengan una hermosa semana. Que descansen.